Muy buenas a todos amigos del internet, ¿qué tal estáis? Espero que bien, soy Cybergun y estamos de nuevo en la primera snapshot experimental de la versión 1.19. Y digo de nuevo porque hay un montón de temas que tratar, así que acompáñame hasta el final. Nos encontramos ahora mismo en una Ancient City muy bien conservada, porque no tiene ni ríos de agua ni ríos de lava que estén estorbando a grandes estructuras o que hayan modificado partes del contenido de esta ciudad. Y he estado un rato analizando todo esto, y más que ciudad podríamos llamarle templo. Y dejadme explicar, he estado analizando un poco las estructuras que podemos encontrar en toda esta ciudad, y las podemos dividir en dos grupos. Voy a beber un poquito de visión nocturna para poder ver. Y podemos encontrar los altares y las casas. Los altares los podemos encontrar a montonazos, ya que tienen velas, tienen como mesas y lugares donde parece que le estén dando un tipo de culto. Y luego las casas, que no tienen velas, tienen como un lugar para entrar y parece que ya no tiene paredes, pero las hubo. ¿Entendéis, no? Aquí, por ejemplo, se nota bastante que es un altar, hay como pasadizos donde no llevan a ningún lugar realmente, pero podemos encontrar bastantes mesas y muchas velas, aparte de fuego azul. Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente podemos ver que es una casa, esto es un altar porque tiene velas, aunque estén apagadas, otro altar, aquí podemos ver una casa, otro altar. Allí hay otro altar, aquí es una casa, y todo esto está rodeado de los pasillos. Estos pasillos están hechos con un suelo de lana, porque la lana no emite sonido y nos permite podernos mover a través de toda esta superficie sin emitir ruido, sin alertar al Warden. Ya sabéis que el Warden es ciego, pero tiene una capacidad auditiva increíble por lo que nos puede detectar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir a través de estos pasillos que previamente ya están construidos. Si nos fijamos bien, justo delante del altar principal podemos encontrar un pasillo lleno de pues velas, al lado y lado. Parece que nos conduce justamente al altar principal, y es que no es un altar. En los propios archivos del juego le han llamado portal. Aquí podemos encontrar 4 torres que, bueno, ahora mismo tienen una luz permanentemente encendida porque he puesto un sensor de luz solar. Pero aquí es donde llega el foco de mi análisis, y es que este portal va a llevar a una nueva dimensión. Y si nos ponemos a analizar lo que ha hecho Mojang estos últimos meses, podríamos ver que estuvo trabajando seriamente en un generador de mundos, un generador de dimensiones. Ahora mismo no me acuerdo si fue exactamente cuando hubo el April Fools o el Día de los Santos Inocentes, que sacaron una snapshot de broma en la que hubo como un mundo. Cada vez que entrabas en una dimensión, podías generar dimensiones nuevas a través de un portal del Nether. Y es que Mojang estuvo trabajando en nuevas dimensiones. Todo esto a mí me lleva a pensar que va a haber una nueva dimensión, que es de donde ha salido todo esto. Todos los Skulls, el Warden, esta nueva especie que viene de ese mundo. O al menos esto nos van a dar a entender, porque si nos ponemos a pensar, vemos que aquí está el portal. Parece que lo hayan invocado personas de esta dimensión. Aparte de que estas ciudades no abundan, ya que hay bastante pocas y están muy separadas unas de otras. No van a ser como las aldeas de la superficie, que podemos encontrar cada pocos bloques relativamente. Pero es que estas ciudades yo creo que tienen la misma probabilidad de encontrarse que una Stronghold. Tan baja probabilidad de encontrar esto para un loot tan pobre. Yo creo que, a ver, faltan muchísimas cosas que arreglar, pero este portal yo creo que es el foco de toda esta ciudad. Y me parece bastante raro que lo dejen vacío. Estuvieron trabajando en dimensiones alternativas y todo esto, así que yo creo
firmemente que van a añadir una nueva dimensión. Aparte de que cuando saquen snapshots nuevas estaré yo en directo jugándolas, haciendo una review y analizándolas para que todo el mundo sepa lo que van a añadir nuevo, lo que han quitado, lo que han cambiado. Así que seguidme en la plataforma morada, aparte de que me podríais activar la campanita con todas las notificaciones, porque YouTube funciona un poco de esa manera, y así no os vais a perder toda la serie de vídeos sobre todas las actualizaciones de la nueva versión de Minecraft 1.19 y las que van a venir posteriormente. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!